a partir de ahora. Bien, bueno, hermanos, muy bienvenidos todos. Vamos a participar en este momento de la charla que titulamos El aporte de la renovación carismática católica a la unidad de los cristianos. Una charla con Pedro López Castillo, que es teólogo, profesor y autor pentecostal, director de la Red Peruana de Estudios Carismáticos Pentecostales. Bienvenidos hermanos, bienvenido Pedro, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, para comenzar me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? Si podrías mencionar algunos aspectos en los que vos considerás que la renovación carismática colabora más con el ecumenismo. Bien, antes que nada, poder saludarlos. Muchas gracias, Gabriel y Rosana. Es una alegría poder estar a través de la magia del Internet, en comunicación con ustedes, verlos, escucharlos y también con cada uno de nuestros hermanos y hermanas aquí presentes. Gracias por ese tiempo y bien, yo contento de poder responder preguntas, charlar y también escucharlos, ¿no? Porque aprendo mucho de mis hermanos católicos. Saludo desde Lima, no estoy en Lima, ya estoy en la selva, hace un calor horrible aquí a esta hora. Parece que va a llover, en Lima no llueve, acá en Junín, que es parte sierra, selva, sí va a llover. Y bien, bueno, ya entrando de lleno a la pregunta, yo como pentecostal, y eso tienen que saberlo, ¿no? Ya que se mencionó, soy pentecostal desde los 12 años. Ya tengo 38. No parece, ¿no? Pero en este tiempo he aprendido mucho de la renovación carismática católica. Y para poder entender lo que sostengo y para poder comprender también lo que el Señor hace a través de mi persona, si se puede decir algo así como eso. Yo antes, cuando transcurría mis primeros años de creyente como evangélico, era muy antiecuménico. Toda mi adolescencia, a los 12, comencé a seguir a Jesús en una iglesia evangélica. Y toda mi adolescencia, hasta los 18, tal vez 20, era muy antiecuménico, debido a la literatura que circulaba por aquellos años y que atrapaba mucho a adolescentes y jóvenes, una literatura tipo cómics, en donde se hablaba de la Iglesia Católica, relacionándola con el Apocalipsis, y a los protestantes ecuménicos, relacionándolos con la gran apostasía que muchos piensan va a ocurrir en los últimos años. Entonces, esa literatura influyó mucho en mi pensamiento y me llevó a ver a la Iglesia Católica Romana como el personaje de Apocalipsis, ¿no? Ya saben cuál es, ¿no? La gran ramera. La gran ramera. Que viene pues desde Martín Lutero, la imagen está totalmente equivocada, ¿cierto? Y ver como enemigos a los protestantes, ¿no? Ecuménicos, llámense luteranos, metodistas, anglicanos, etcétera. Todo aquel que tenga contacto con la Iglesia Católica Romana es un protestante apóstata. Entonces yo batallaba desde mi frente evangélico, pentecostal, contra católicos, contra protestantes ecuménicos, y los veía como gente totalmente perdida, ¿no? Hasta que a través de literatura evangélica carismática empecé a conocer que existía un movimiento carismático de gente llena del Espíritu, gente que proclama a Jesús como el Señor de su vida y siguen a Jesús de una manera dinámica. Ese tipo de gente había en la Iglesia Católica Romana. Yo como pentecostal quedé totalmente sorprendido, confundido, y empecé una búsqueda. Empecé a buscar grupos de los que empecé a leer en esta literatura norteamericana, claro, en mi ciudad, en Lima. Y empecé a buscar principales parroquias carismáticas, a conocer grupos, a entablar amistad con sacerdotes carismáticos. Y ahí empecé a ver cómo la renovación carismática tiene
esa identidad ecuménica, no solo por compartir elementos con el pentecostalismo clásico o el evangelicalismo, sino por la presencia universal del Espíritu. Es decir, yo llegaba a estos grupos de oración y veía lo que veía en mi iglesia: la alabanza, la adoración sincera a Dios, las manos alzadas, hermanos y hermanas llorando ante la presencia del Señor. Vi los carismas del Espíritu Santo en acción, lenguas, interpretación de lenguas, profecía. Veía el amor entre los hermanos. Algo que me sorprendió más que de los carismas fue el amor, el abrazo, la sonrisa, la acogida, ¿no? La prédica ungida. Me acuerdo que predicaban gente y yo decía, oye, pero ese es un evangélico. Ha predicado con la Biblia en la mano, ha sido cristocéntrico, y yo digo amén a todo lo que él ha dicho, pero era un laico católico. Y empecé a descubrir la acción del Espíritu Santo. Y empecé a leer a líderes, ¿no? Como Kevin Ranagan, Cardinal Swennis, Ralph Martin, Stephen Clark, que vinculaban a la renovación carismática con una vocación ecuménica desde su naturaleza. Entonces, fue por mi experiencia, porque nadie teóricamente me lo demostró. Fue mi experiencia en grupos de oración carismáticos, católicos, que me llevó a la convicción de que la renovación carismática es una fuerza ecuménica capaz de llevar a las iglesias a un mayor acercamiento mutuo, a un mayor conocimiento mutuo, y por qué no, a un testimonio mutuo. Y esa fue la convicción de los primeros carismáticos. Gente como David Duplessis y los mencionados, Ranagan, etc. Era la convicción de que el derramamiento del Espíritu Santo provocaría esa unidad. Termino con esto. Al gran pentecostal David Duplessis le preguntaron en el Consejo Mundial de Iglesias si él creía que el movimiento carismático era el moderno movimiento ecuménico. Y él dijo, miren, nosotros los carismáticos en el 77 llenamos el Kansas City. En Kansas City llenamos un estadio repleto de bautistas, metodistas, menonitas, católicos, pentecostales, evangélicos, anabautistas, Ejército de Salvación, etcétera, lleno, todos bautizados en el Espíritu Santo. Ustedes todavía no logran eso. Nosotros le llevamos la delantera. Era la esperanza de David Duplessis que el derramamiento carismático del Espíritu en las iglesias provocaría unidad. Hasta ahora es la esperanza de gente como Mateo Calisi, por ejemplo, gente contemporánea, Isaías Carneiro en Brasil, los hermanos de Argentina que lideraron Creces. Es la esperanza que el Espíritu Santo, a través de la renovación, provocaría esa unidad tan deseada. Amén. Amén. ¿Y qué te parece que podríamos mencionar como hitos dentro de la renovación carismática que vos consideres que fueron impulso para la unidad de los cristianos? ¿Qué momentos, qué hitos, qué eventos o lo que consideres que fueron un impulso realmente importante, según tu parecer, tu conocer, para este impulso para la unidad de los cristianos? Indudablemente, bueno, desde antes de la aparición de la renovación, yo considero que el Concilio Vaticano II, yo escribí por ahí un artículo donde recogía el testimonio de líderes católicos. El Concilio Vaticano II fue el Pentecostés, digamos, en plano teológico, ¿no? Sentó las bases para lo que vendría pocos años después, ¿no? Y ahí hubieron observadores protestantes y un pentecostal que llegaría a ser muy amigo del Papa Pablo VI, David Duplessis, ya mencionado. Y eso para mí es un hito porque a través de ese pentecostal, David Duplessis, se generó confianza entre la jerarquía católica y el movimiento pentecostal, aunque Duplessis estaba poco vetado por todo el movimiento pentecostal por sus actividades ecuménicas. Eso fue un hito. Cuando explota la renovación en la Iglesia Católica en el 67,
los primeros católicos bautizados en el Espíritu buscan a los pentecostales, buscan a creyentes de asambleas de Dios, de mi denominación, Sí. para pedir orientación, oración, imposición de manos. Yo creo que también ese fue un hito. Yo creo que han habido pequeños momentos, pequeños hitos que fortalecieron el acercamiento entre católicos y pentecostales protestantes. Pero tal vez el mayor hito, el mayor evento que hasta ahora muchos hablan de él, incluso el pastor Jorge Imitiam de Argentina, nos contaba en Brasil en una reunión el año pasado su experiencia. En este evento, si no me equivoco, es la conferencia sobre el Espíritu Santo en las iglesias en el año 77 en la ciudad de Kansas, la conferencia Kansas City, ¿no? Mencioné una amplia gama de cristianos de todas las denominaciones y la alta jerarquía de esas denominaciones, ¿no? Estaba el cardenal Swinnings predicando en un estadio repleto de creyentes. Y ahí fue donde el cardenal ahora, ¿no? Raniero Cantalamessa, se convence de la realidad del señorío de Cristo y se abre a la renovación. Ese evento marcó un hito y le demostró al mundo que los cristianos sí podemos estar juntos, al menos juntos, y sí podemos caminar hacia la unidad plena bajo la acción del Espíritu Santo. No, la doctrina y la teología es importante, sí, pero como pentecostales, acabo como pentecostal, confiamos en la dirección y en la guianza del Espíritu Santo, que tal vez tiene otro camino que el nuestro, si el nuestro es el teológico, y les hablo como miembro del equipo internacional del diálogo entre católicos y pentecostales. Full teología en esos diálogos, ustedes lo saben, pero tal vez quizás el Espíritu Santo tiene otra forma, otros caminos para acercarnos más y llevarnos hacia una mayor unidad. Y yo creo que la experiencia común disfrutada en ese evento, ¿sí? Marcó un antes y un después. Han habido otros eventos y acontecimientos como espacios, por ejemplo, la Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, donde católicos, luteranos, protestantes, pentecostales recibían el bautismo en el Espíritu por igual en cenas para empresarios. Y luego, en la actualidad, lo que se está haciendo en Brasil, como una réplica de Creces, ¿no? Con la fraternidad Somos Uno, son hitos contemporáneos que le está diciendo a la iglesia, que le están diciendo a la iglesia que todavía el espíritu se mueve y que todavía podemos apostar por la unidad. Esto que vos decís, que no es solamente el diálogo, sino la experiencia y la experiencia de orar juntos, ¿no? De tener esos momentos de encuentro y de oración, de encuentro con el Señor y de oración. Muy importante. Tal vez después puedas compartir un poco tus experiencias en estos momentos. Pero nos gustaría también escuchar, porque hay muchos hombres y mujeres de Dios que trabajaron y que trabajan por la unidad de los cristianos. Y ya nombraste algunos, pero nos gustaría que nos comentes sobre alguna de estas personas, alguien que vos consideres que hoy tenés ganas de compartir algo de su experiencia de trabajo por la unidad, sobre su obra, sobre lo que hizo, sobre su lucha por la unidad. No sé sobre quién querrás comentar. Hay muchos, en realidad, ¿no? Tenemos a ministros o ministras pentecostales, ¿no? Que sin ser teólogos, ellos fueron muy ecuménicos. Por ejemplo, Kathryn Kuhlman, una evangelista norteamericana ya fallecida, pero ella en sus libros deja claro muy bien su postura, ¿no? El bautismo en el Espíritu es para todos. Y a ella le encantaba tener en su plataforma a pastores y a sacerdotes sentados juntos. Y a ella le gustaba cada vez que hermanas religiosas, monjas, subían a la plataforma y pedían ser llenas del Espíritu, ¿no? Y ella imponía las manos. Ella trabajó mucho por la unidad desde sus cruzadas, su literatura,
E incluso hay una foto muy, muy conocida, ella visitando al Papa Pablo VI. Luego, otra persona que ha trabajado por la unidad es un sacerdote dominico que ha fallecido hace pocos años, el padre Francis Magnat. El padre Francis Magnat fue quien trajo acá al Perú la renovación carismática católica en el 70, acompañado de un ministro bautista y de un ministro metodista, ¿no? Él visitó varios países, tengo entendido que Bolivia, Chile, no sé si Ecuador, y algunos países de Centroamérica, llevando, ¿no? En el 70, 71, 72, la experiencia carismática, pero con un equipo ecuménico. Por eso yo siempre sostengo que la renovación, aquí en Perú, cuando hablo con hermanos de la renovación, aquí en Perú la renovación nació ecuménica. Eso no se puede negar, porque no sé si ocurre en sus países como que la renovación como que a veces se desentiende de sus orígenes. Sí. Eso como que acá ocurre. Ocurre. ¿Sí? Miren, no es solamente un fenómeno peruano. Y en sus historias, ¿no? Tratan como que de quitar un poquito los elementos protestantes o ecuménicos. Yo tengo un libro que habla acerca del origen de la renovación carismática católica en el Perú. Y ahí trato de colocar todo con lujos y detalles, quiénes eran los protestantes, los pastores que participaban en las reuniones, etc. Entonces, Francis Magnat fue un pionero. Él trajo la renovación de manera ecuménica, no solo a este país, sino a varias partes de Latinoamérica. Y él tuvo mucho contacto con Kathryn Kuhlman. Es más, muchos dicen que su ministerio de sanidades fue influencia de Kathryn Kuhlman, ¿no? Él lo reconoce por ahí en alguno de sus libros también. Luego, otra persona que también me inspira y que está vivo felizmente y pude conocerlo, es un ministro de las Asambleas de Dios de Estados Unidos, que hoy es el presidente por la parte pentecostal del diálogo católico pentecostal, es el ministro, el reverendo Cecil Robeck. Él fue quien, a la muerte de David Duplessis, ¿no? Él asume el liderazgo de estos diálogos internacionales entre católicos y pentecostales. Es un hombre maravilloso, un historiador, es una eminencia, y cuando ya lo conocí hace años en varios encuentros pentecostales, pero estuvimos en Roma el año pasado para celebrar el equipo del diálogo, los 50 años de este diálogo, y es una persona que ama a los hermanos católicos, ama la renovación carismática, y él ha tenido que enfrentar persecución, no sé si de la misma denominación, creo que sí, por ser este líder a nivel mundial entre los pentecostales en el ecumenismo. Él ha recibido incluso amenazas de muerte, ¿no? Él nos contaba que lo llamaban a su casa para pedirle que deje esto del ecumenismo, ¿no? Si no quería experimentar represalias. No me pregunten quién habrá sido, no quiero pensar que eran pentecostales, me niego a pensar eso, pero fue un hombre que pagó el precio, ¿no? Que por el lado pentecostal hay que pagar un precio para ser ecuménico pentecostal. Y él lo Es pagó. más difícil para el pentecostal que para el católico. Así es. El católico tiene el magisterio que le ordena hacer ecumenismo, ¿no? Tiene el ejemplo de los papas últimos, Francisco mucho más, para hacer el ecumenismo. El pentecostal no tiene, aunque en realidad el pentecostal, aunque no tiene un magisterio, tiene una historia de hace un poquito más de 100 años, en donde los pentecostales veían el derramamiento en Azusa Street como la antesala de la venida de Cristo. Y este derramamiento tenía dos propósitos: la evangelización mundial y la unidad de la iglesia. Ajá. Los pentecostales relacionaron Pentecostés con la unidad. Claro, no la unidad, como por ahí decía un autor, Harold Hunter, no la unidad como hoy la concebimos, estructural, etcétera, pero sí un compañerismo, una fraternidad entre todos los cristianos. Por eso cuando empezaron a aparecer las primeras denominaciones, las primeras iglesias con sus letreros pentecostales en Estados Unidos,
Uno de los pioneros del movimiento, Frank Battleman, se quejó y dijo, comenzó nuestra ruina. Ya estamos dividiendo el movimiento. Era el pensamiento de los primeros pentecostales. Solo que tenemos que remitirnos al pasado, como que escarbar en escritos, ¿no? O documentos o periódicos de la época para traer al presente el concepto pentecostal de la unidad basada en la experiencia del Espíritu. No tenemos un magisterio como ustedes católicos sí lo tienen. Por eso es más difícil. Claro. Nos preguntábamos si vos tendrías ganas de compartirnos un poco cómo fue tu experiencia en el camino ecuménico. Es decir, un poco mencionaste al principio, como que te sorprendiste, ¿no? No estabas, eras antiecuménico, pero como que descubriste esto y nos gustaría saber cómo fue el camino brevemente y tal vez ahora qué estás haciendo. Ok, Dentro del ecumenismo, me refiero. ok, sí. Eh, Como les decía, la formación indirecta e informal que recibí sobre el ecumenismo fue negativa, ¿no? Y afectó en mi forma de ver a los católicos, y en la forma de comprender eh, toda la liturgia y el culto católico. Yo quería ser un Martín Lutero, ¿no? De ir a una misa y en plena misa de domingo en la mañana levantarme y denunciar los pecados de la Iglesia Católica e invitar a todos los católicos a salirse de la Iglesia, ¿no? Ese era un ideal mío, ¿no? Claro que como soy tímido, o era tímido, o lo sigo siendo, ya no sé, concreté, pero ese era mi ideal. Yo me burlaba, me acuerdo, en el colegio de mis amigos católicos, me burlaba de los sacerdotes y hablaba mal de los papas, pero siempre, como evangélico, quise conocer al Espíritu Santo. Siempre hubo en mí un deseo por profundizar en el Espíritu Santo y por eso adquiría muchos libros sobre el Espíritu Santo, libros de G.J. Ávila, de Benny Hinn, de Oral Roberts, todos leyendas pentecostales, Catherine Kuhlman. Y en esa literatura, como les decía, empecé a notar que estos líderes hablaban de un movimiento del Espíritu dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, leí, Benny Hinn decía, en una reunión con iglesias de asambleas de Dios, les dije, ¿no? Ustedes han encasillado al Espíritu, pero el Espíritu ha saltado los barrotes que les han puesto ustedes y se han ido a las parroquias católicas. Y decía, ¿qué? ¿Cómo que este hombre va a decir que el Espíritu Santo ahora está penetrando parroquias católicas? Todo lo que se hace en las parroquias católicas está mal. Entonces empezó a crearse en mí un cortocircuito mental porque no concebía de que Dios pudiera estar en el catolicismo romano. Era un imposible para mí. Y esa duda, esas preguntas generaron en mi búsqueda. Como les decía, empecé a buscar. Empecé a buscar grupos de oración, conocer gente, leer literatura carismática católica, buscar en el internet, pero más que todo la participación. Hasta que un día llegué a estar en un dilema, porque por un lado había gente que decía, sí, el avivamiento carismático es de Dios, pero no tengas nada que ver con él, Dios está tratando con ellos. Pero otros me decían, ten cuidado porque la Iglesia Católica es muy astuta. Ha generado todo este movimiento carismático para atraer a los pentecostales de vuelta al seno de Roma, Como un engaño. como un engaño. Mm. Tenía esas dos posturas, ¿no? Y una noche me sinceré con Dios y en mi habitación, con mi Biblia en la mano, le pregunté y le dije a Dios, Dios, si yo voy a tal persona o a tal grupo, me va a decir que no es de Dios lo que estás haciendo, no es tuyo lo que estás haciendo en la Iglesia Católica. Pero si voy por el otro lado, me van a decir que sí, que tú estás. Entonces voy a tener siempre dos respuestas. ¿Qué me dices tú? ¿Estás tú en la Iglesia Católica? Es una pregunta que para muchos es algo tonta, ingenua, ¿no? Pero
El evangélico, queridos hermanos, no acepta que Dios esté trabajando en la Iglesia Católica, no lo acepta. Y me quedé en silencio y le pedí a Dios que me hablara a través de la palabra de Dios, y la respuesta que Él me dio fue que Él está donde Él quiere estar y nadie puede decirle que no o que sí. Y Él hace en ese lugar lo que Él quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Esa palabra, esa respuesta fue muy, muy profunda para mí, muy directa. Y desde allí, queridos hermanos, hubo un cambio en mi mente, un arrepentimiento, una metanoia y un cambio de actitud. Y a partir de allí me convertí, ¿no? Algunos me han llamado, eres un apóstol de la unidad. Bueno, lo seré porque empecé a trabajar muy rápidamente. Empecé a visitar grupos de oración para invitarlos junto a pastores y líderes evangélicos a los que también visité, para reunirlos en mi casa para orar juntos, para orar y para tomar un desayuno juntos y conocernos. Toqué la puerta de la Casa de la Biblia para que también patrocinara estas reuniones. Habré visitado entre católicos y evangélicos a 100 líderes de mi ciudad. No siempre recibía respuestas positivas, es la verdad. A muchos les asustaba la idea, tanto a católicos como a evangélicos. Y cuando sucede lo de Creces en el 2006, ¿no? Y Marcos Witt y Raniero Cantalamessa y el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal de Buenos Aires allí metido, y eso me impulsó mucho más a redoblar mis esfuerzos en visitar e invitar en mi casa a estos líderes para orar. Y se hicieron reuniones muy bonitas, le estoy hablando 2006, 2007, 2008, reuniones muy, muy bonitas. Juntos nos abrazábamos, nos imponíamos las manos, había descanso en el espíritu. Un pastor le pidió perdón al sacerdote carismático por todo el ataque evangélico contra la Iglesia Católica. Se compartía la palabra. Fueron momentos muy bonitos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo emocionado, ¿no? Y le escribía al pastor Jorge Mitián: pastor Jorge, mire, estamos haciendo esto, ore por nosotros. La hermana Julia Torres, muy amable desde un principio, que nos conoció a lo lejos, a la distancia, también dándonos ánimos. Y yo en peleas con mi denominación, que para ese entonces no era Asambleas de Dios, era otra denominación pentecostal, hasta que, bueno, me sentaron en los cargos hasta que tuve que salirme de la denominación, porque ya era mucha la presión. Entonces, Dios fue actuando, Dios fue trabajando, hice buenos amigos, carismáticos, católicos, y Dios empezó a abrir puertas sorprendentes, ¿no? Estuve con los Hermanos de la Espada del Espíritu, una organización internacional católica de comunidades de alianza en Ecuador, dando mi testimonio ante una asamblea compuesta por 150 católicos carismáticos, y empecé a ver que la unidad, al menos sembrar fraternidad, era posible. Aquí en Lima empezamos también a reunirnos, ¿no? Ya de una manera más comprometida. Hicimos un evento con el padre Alberto Ibáñez, recuerdo, que visitó Perú, visitó Lima, y contacté con él y lo invité a un evento junto con un pastor carismático, evangélico, en el 2010. Eso fue muy hermoso. Creo que fue la primera vez en el Perú que algo así sucedía. Perdón, Estábamos muy... comento, para los que no conocen, el padre Alberto Ibáñez fue uno de los precursores de la renovación carismática en Argentina y era el fundador de Convivencias con Dios, que es una comunidad de alianza. Así que bueno, para que conozcamos más o menos, ahora fallecido, ¿sí? Sí, falleció tristemente el padre, y hicimos un evento, al año siguiente hicimos otro, y ahí como que se paralizaron las cosas, porque no es fácil, No. hasta ahora no es fácil. Yo, por un lado, desilusionado, porque decía, pero ¿por qué los católicos carismáticos no responden? No responden si tienen lo que les decía, el magisterio, tienen al Papa, las exhortaciones, tienen literatura, etcétera. Comprendo por el lado evangélico, pero por el lado católico, así que
generaba en mí tristeza, hasta que en el 2019, previamente con la comunidad de las bienaventuranzas, una comunidad también de vida de alianza, pero de vida, una comunidad de vida católica, francesa acá en Perú, eh, lanzamos un nuevo encuentro, pero esta vez decididos a celebrar Pentecostés cada año juntos. Y fue una celebración muy bonita. Hubieron anglicanos carismáticos, hubieron gente de la renovación carismática católica, pentecostales, evangélicos. Fue una celebración muy hermosa, donde nos sirvió para seguir soñando, seguir creyendo de que este camino, por más dificultoso que sea, es posible. Tuvimos un evento, ya en el 2020 fue virtual por la pandemia, igual 2021 y 2022. Este año no se hizo porque los hermanos están estuvimos muy ocupados este año. Bueno, Pero eh, disculpa. sí, solo para acabar con esto, hemos logrado formar lo que se denomina Fraternidad Pentecostés, y es un espacio que reúne a líderes católicos, carismáticos y evangélicos y pentecostales para orar por la unidad y celebrar cada año Pentecostés. No, por el momento no queremos hacer más, no queremos llenarnos de actividades. Ya hay otros espacios ecuménicos, ya más abiertos, más de otra naturaleza, en los cuales también formo parte, junto con la Conferencia Episcopal aquí en Perú. Estamos creando un foro cristiano nacional que reúna a todas las expresiones cristianas que se encuentran presentes en el país para trabajar de manera ecuménica. También hay espacios juveniles en los que también asesoro, y por ahí se intenta trabajar la unidad. Pero la fraternidad Pentecostés tiene esa característica, es entre gente que ha sido bautizada en el Espíritu. La fraternidad nace por impulso de creces, ¿no? Nos motivó creces, es un fruto de creces, y la fraternidad pertenece a lo que en Latinoamérica se conoce como la misión Somos Uno, con sede en Río de Janeiro, ¿no? Formo parte del Comité Ejecutivo Internacional, que el año pasado celebramos los 50 años también del diálogo católico pentecostal en Latinoamérica, con una celebración de casi 10 días con hermanos del Vaticano. Vino Monseñor Juan Usma, Oh, gloria a Dios. estuvimos allí, gente del diálogo internacional, quien les habla, luego el vicesecretario por la parte pentecostal, David Cole, el padre Massaneiro, se me fue el nombre, que también forma parte del equipo de diálogo católico pentecostal, y gente de la Iglesia Católica en Río de Janeiro. Fue una celebración muy importante, muy bonita, ¿no? Y ahí estuvimos impulsándola en Río de Janeiro. Estamos moviéndonos, como lo ven, Gloria a Dios. en Gloria a Dios. diferentes frentes. Creemos que es el tiempo de trabajar por una unidad. Tal vez me gusta usar la palabra más agresiva, un poquito más valiente, más osada. Más Creemos que osada. la iglesia necesita. Amén. Amén. Queríamos ahora que los hermanos tuvieran un tiempo para hacerte alguna pregunta. Los hermanos pueden hacerlo a través del chat y las podemos leer, o si alguno sabe utilizar bien el Meet, puede sacar el silenciado del micrófono, hablar, hacer la pregunta y después volverse a silenciar. Lo que les pedimos es que la pregunta sea breve y que no hablen mucho tiempo, porque estamos tratando de optimizar el tiempo, pero también podemos escribirla en el chat, ¿sí? Cualquiera que quiera hacer la pregunta, vamos escribiéndola en el chat, o bien, como ya dijimos, usando el micrófono y volviéndose a silenciar, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera decir, o si algún hermano quiere ir escribiendo alguna preguntita en el chat acerca, para nuestro hermano Pedro, que tan gentilmente ha preguntado. Sí, Marcelo, ¿querés hacer la pregunta? Adelante. Sí, puedes. Te tenés que silenciar. Ahí está. Bueno, gracias Pedro por tu experiencia, por todo lo que nos comentás, y la verdad que nos viene muy bien a todos.
Te quería preguntar, es una pregunta que tiene dos partes. En Perú, ¿están teniendo encuentros, hay algún espacio así, ya sea en forma mensual o donde se reúnen cristianos de distintas denominaciones y tienen planificado así un encuentro, el hecho de hacer un seminario de vida en el Espíritu Santo en forma anual? Algo comentaste que se hace una fraternidad en Pentecostés o algo así. ¿Nos podés comentar si hay algo de eso? Porque se me venía el bichito a la cabeza de hacer algo posible acá en Argentina, donde por ahí haya una experiencia donde hablen en las prédicas de un pastor, un sacerdote, un laico, pero de distintas denominaciones. Por eso quería saber cómo es allá. Gracias. Ujú. Bien, sí. Como les decía, estamos trabajando por la creación de un foro que reúna a la mayor cantidad de iglesias posibles, ¿no? Que incluso aquellas que nunca han estado involucradas en ecumenismo, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Ejército de Salvación, la Iglesia Ortodoxa, que es ecuménica, pero ha estado media floja aquí en Lima, perdón, en Lima. Ese es un espacio que se está trabajando, pero cada año, en enero, celebramos la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Hasta este año ha existido un comité que desde agosto hasta enero nos reuníamos para sacar adelante esa semana. Y en esos 7, 8 días, cristianos de las más diversas iglesias nos reuníamos para tener liturgias ecuménicas y, bueno, orar por la unidad de los cristianos. El último día era ya la fiesta central. Ese es un espacio importante, la Semana de Oración por la Unidad Cristiana. Y otra fecha importante es el Día de la Biblia, en septiembre. También hay una liturgia ecuménica donde nos damos cita, ¿no?, en torno a la palabra de Dios, celebrar y buscar también nuestra unidad. Esas dos fechas son las más importantes en el año. Pentecostés recién está cobrando fuerza a través de las celebraciones de la fraternidad, pero es reciente. Estas dos celebraciones primeras ya tienen más de 10 años. La fraternidad Pentecostés recién tiene 3, 4 años, ¿no? Eso es lo que te puedo responder, Marcelo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Algún otro hermano que quiera hacer? Sí. Sí, Eduardo quería hacer una pregunta. Adelante, Eduardo. ¿Podés silenciarte? Ahí está. Bueno, ¿qué tal? La verdad que muy bueno, muy instructivo todo lo que estuvieron compartiendo hasta ahora. No, perdón, Eduardo, no se te comprende bien, hay como mucho eco. Fíjate si podés bajar un poco el volumen o no sé qué pasa, pero hay mucho eco. Sí. No sé si se escucha mejor. Ahora Sí, sí. ahora sí. ¿Se Sí. escucha mejor? Sí. Ah, bien. No, que muy bueno todo lo que nuestro hermano compartió hasta ahora. Y lo que quería realizarte es, esencialmente, cuando hablan de ecumenismo, ¿cuál es el alcance? ¿A qué se están específicamente refiriendo cuando hablan de ecumenismo? Es decir, yo sé que esto, bueno, abarca muchísimo, ¿no? Es muy amplio, vos citaste muchos puntos, pero básicamente ecumenismo, cuando hablan de ecumenismo con diferentes corrientes cristianas, muy diversas entre sí, muy diferentes algunas, ¿a qué se restringe? ¿Momentos de oración? Porque Claro, desde el punto de vista doctrinal y muy buena pregunta, inclusive Eduardo. inclusive hasta en la Biblia, ¿no? La diferencia que hay en la cantidad de libros que hay en una Biblia, otras traducciones. O sea, ¿a qué es cuando hablan ecumenismo? ¿A qué se están refiriendo específicamente? Porque la renovación carismática, yo una vez leía que lo que hace es justamente ir a las raíces de nuestra fe, en el caso de nuestra fe de la Iglesia Católica, desde un principio. Lo que hizo fue hacer nuevo lo que se perdió en la historia de la Iglesia durante muchos años. No es algo nuevo. Por eso, Sí. a ese punto. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Ahora te pedimos que silencies de nuevo tu micrófono y sería esto de ¿qué comprende el término ecumenismo en lo que estás comentando?
Pedro. Ok. Sí, buena pregunta, porque en los espacios que les he mencionado, reconocemos que no podemos tocar el ecumenismo doctrinal. O sea, no estamos llamados a ello, puesto que son las comisiones internacionales de diálogo que la Iglesia Católica con diferentes denominaciones tiene, en donde se desarrolla este diálogo teológico, y en los informes finales, ¿no? Podemos encontrar los acuerdos, ¿no? Las semejanzas que Hay las iglesias... siete documentos, ¿no? Del diálogo católico pentecostal. Así es, y se ha avanzado bastante. Entonces, cuando hablamos de ecumenismo, entonces, hablamos de aquellos ecumenismos que por ahí algunos teóricos han elaborado. Por ejemplo, el ecumenismo espiritual, ¿no? Que el Papa Juan Pablo II hablaba mucho de él, ¿no? Y se le ha denominado el alma del movimiento ecuménico a la oración. Nos reunimos para orar. Si antes los cristianos, católicos y protestantes nos matábamos, que ahora que nos acerquemos para orar es bastante, ¿no? Sí, Un gran cambio. Para tomarnos las manos y orar ya es bastante, y vernos como hijos y de un mismo padre y hermanos es bastante. O sea, practicamos el ecumenismo espiritual, el de la oración, el de la escucha de la palabra juntos, en eventos comunes. Practicamos también el ecumenismo del amor o de la caridad. Yo he participado con hermanos de la comunidad de San Egidio, en llevar víveres, en llevar cafés, en llevar lonches, comida a los amigos de la calle, como ellos le llaman, ¿no? Y para eso no hay diferencia entre lo que uno quiere, no hay. El amor es lo que nos impulsa, eso es el ecumenismo del amor, ¿no? Luego, el ecumenismo, bueno, ya mi mente ahorita no recuerda qué otro tipo de ecumenismo, pero... El ecumenismo de la sangre, habla el Papa Francisco. El ecumenismo de la sangre, que bueno, todavía si estamos acá presentes es porque no hemos pasado por él. No. Pero si algún día sangre, toca, sangre que nos antecede, sí. así es, ¿no? Y que creo que el Papa hace poco ha pedido una lista de mártires, ¿no? Incluyendo a mártires no católicos. No recuerdo qué es lo que va a hacer el Papa, creo, pero incluir a esos hombres no católicos que han dado la vida por Jesús es algo muy lindo, un gran gesto que nos une. Así que para resumir la respuesta, no tocamos teología, no tocamos doctrina, porque no es nuestro campo. Nos reunimos para orar, para escucharnos, para conocernos, para ver qué proyectos juntos podemos emprender, y sabiendo que ya lo doctrinal queda para los teólogos que nos reunimos, ¿no? Una vez al año, pero lo que sí queremos es conocer al menos esos documentos doctrinales que nos acercan más, pero no crear diálogos ecuménicos en nuestra ciudad, ¿no? Muchas gracias. Una última pregunta para ir terminando esta charla, esta ponencia. ¿Algún hermano que quiera hacer alguna pregunta o escribirla? ¿Hay alguien que quiera preguntarle algo a Pedro? ¿Sí? No. Eduardo Bello. Eduardo, ¿tenés una pregunta? ¿Querés quitar el silencio de tu micrófono y hacerla? No. No. Ok. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Si no, nosotros le hacemos una última pregunta, pero nos gustaría que alguno de los hermanos oyentes pudiera participar. Bueno, visto que no, te hago yo una última pregunta, Pedro. Okay. Nosotros consideramos, y por eso te invitamos, que el ecumenismo es un camino muy importante y que la unidad de los cristianos no es algo que se pueda ignorar, ni es algo opcional, sino que es un mandato. Así es. Ya que te tenemos acá, nos gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a un cristiano, ¿sí?, que no está interesado, que no está ocupándose de nada de la unidad de los cristianos? ¿Cuál sería
un mensaje breve, pero claro, para un cristiano que no se está ocupando del ecumenismo, que no se está interesando en el ecumenismo, como para que lo escuchemos y también nosotros lo podamos usar como argumento. Los hermanos que están presentes seguramente están interesados y deben conocer otros hermanos que no están tan interesados y tal vez tus palabras nos puedan ayudar a explicar la importancia. Qué buena pregunta, porque yo siempre digo, ¿no? Si hoy soy ecuménico, es porque desde siempre quise seguirle las pisadas al Espíritu Santo. Fue mi deseo por conocer al Espíritu Santo que me llevó a darme cuenta que Él también estaba trabajando la unidad de los cristianos. Y comencé el camino de la unidad por la renovación carismática, pero no me limita a ello. Entonces, ¿qué le diría yo a un cristiano así? Es que le siga los pasos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, y cito las palabras de un episcopal carismático pionero, Dennis Bennett, él decía, el Espíritu Santo hoy en día está muy ocupado trabajando en la unidad de todos los cristianos. Amén. Ser cristiano y ser guiado por el Espíritu, todo aquel que es guiado por el Espíritu va a tener que también ir por los caminos de la unidad, porque por esos caminos el Espíritu Santo transita. No nos podemos saltar esos caminos o hacernos los locos y buscar otros atajos. No, ser fieles a la guía del Espíritu es también caminar por los caminos de unidad. Por experiencia lo digo. Y hacer caso a lo que Pablo en Efesios 4 dice, ¿no? Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Le preguntaría a ese cristiano de qué manera tú estás guardando o manteniendo la unidad del Espíritu. A ver qué nos responde. De esas dos formas podría yo hablar con este cristiano. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos a todos los hermanos presentes, les agradecemos a Pedro. Voy a cerrar, no se vayan porque ahora vamos a poner en el chat un link para que ustedes puedan después ver la grabación, si quieren verla. Pero ahora voy a cerrar la grabación para que podamos intercambiar de manera más informal. Damos gracias a Dios por todo este tiempo compartido. Amén.